Saludos cordiales. En esta oportunidad quiero reforzar el contenido de la intersección entre dos líneas rectas. En el video anterior compartí acerca del método de sistemas de ecuaciones para resolver cualquier ejercicio con referencia a este tema. Precisamente hablando de ejercicios, propongo exactamente el mismo que utilizamos en el video anterior, de menos 3x más 2y más 6 igual 0 y de x más y menos 7 igual 0. En el video anterior hablaba con relación al método de sistemas de ecuaciones, es decir, podríamos utilizar igualación, sustitución, reducción, determinantes en ese caso, ¿verdad? Lo importante es encontrar un valor para x y un valor para y, ya que cuando hablamos de intersección entre dos líneas rectas, hablamos de un punto donde se cortan, ¿verdad?, esas rectas, ¿verdad? En ese caso quiere decir que un punto en el plano cartesiano está constituido de la forma x, y. Por lo tanto, en este caso tenemos que encontrar un valor para x y un valor para y, ¿verdad? En ese caso. Ahora, hablando acerca de un nuevo método, que es el que quiero compartir en este momento con ustedes, específicamente es el método gráfico. Para iniciar el método gráfico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la variable y para ambas ecuaciones en ese caso. ¿Por qué razón? Porque tratamos de llevarlo a la estructura de la ecuación de una línea recta, y igual a mx más b. Recordemos que la m indica la pendiente de la recta y la b representa dónde va a cortar exactamente la línea recta en el eje y en ese caso. Ahora bien, ya despejando la y en ambas ecuaciones quedaría de la siguiente forma. En el caso de 2y, de verdad, como vamos a despejarlo, no sufre alteración. Pero en el caso de menos 3x y de 6, pasa al otro lado. Es decir, que si aquí está negativo, pasa a ser positivo, y aquí está positivo, pasa a ser negativo. Ahora bien, luego de hacer eso, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. De esa forma ya queda despejada la letra y o la variable y en ese caso. Ahora, si comparamos ambas estructuras, todavía no tienen tantas similitudes. Sin embargo, si observamos detenidamente, el 2 está cumpliendo el rol de denominador, entonces es común tanto para el 3 como para el 6 en ese caso. Entonces se puede distribuir de la siguiente forma. 3 sobre 2 quedaría aquí de esta manera, es decir, 3 medios de x, y 6 sobre 2, es decir, 6 medios. Ahora bien, en el caso de las fracciones que se puedan simplificar, hay que efectuarlas. Entonces quedaría 3 medios de x y el 6 entre 2, 3, ¿verdad? En ese caso. Y si comparamos las estructuras, ahora sí se cumplen. Son bastante similares. Ahora, en el caso de x más y menos 7 igual 0, ¿qué es lo que sucede? De igual manera, vamos a despejar las variables. X está positivo, pasa a ser negativo, y el 7 negativo pasa a ser positivo. De esa manera ya tenemos, ¿verdad?, despejadas las dos ecuaciones y están familiarizadas con la estructura establecida para la ecuación de una línea recta. En estos momentos vamos a elaborar, ¿verdad?, en este caso, la gráfica en base a las tabulaciones correspondientes. En el caso de la tabulación nos queda de la siguiente manera. Recordemos que las ecuaciones resultantes eran y igual 3 medios de x menos 3 y y igual menos x más 7. En ese caso, si elaboramos tablas, nos vamos a asegurar de realizar las evaluaciones correspondientes. Es decir, la variable x, recordemos que es independiente y la y es dependiente. Quiere decir que en este caso los valores que encontremos de y resultan exclusivamente de evaluar las que se propongan en el caso para x. ¿Y de dónde salen las de x? Ya teniendo clara la situación que y depende de x. ¿De dónde se obtienen los valores de x? Los valores de x se obtienen arbitrariamente, es decir, que cada persona es libre de elegir qué valores tomar para evaluarlos. En mi caso, tomé el menos 2, el 0, el 4 y el 6. Es decir, que este valor de menos 2, al colocarlo acá y multiplicarlo por 3 medios y luego ese resultado restarle 3, daría menos 6.
Es decir, si tenemos 3 medios, en ese caso, si ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? Y lo multiplican por el valor de menos 2, en ese caso, nos daría un resultado de menos 3. En ese caso, menos 3 y menos 3, ¿verdad? Aquí nos resulta, a la hora de evaluar menos 2, nos daría menos 3 y menos 3, menos 6. Ahora, evaluemos el 0. 0 por 3 medios daría 0 en esta parte. 0 menos 3 da menos 3. Ahora evaluemos 4. 4 por 3, 12. Y 12 entre 2, 6. Esto da 6 menos 3, eso resulta 3. Ahora evaluemos 6. 6 por 3, 18, entre 2 queda 9. 9 que se obtuvo de todo esto menos 3 da 6. De esa manera se obtienen, ¿verdad?, los valores correspondientes. Ahora veamos en este sector. Los valores para X nuevamente son arbitrarios. Decidí que no fueran los mismos en ese caso, a excepción del 4, ya se darán cuenta por qué. Y comenzamos a evaluar. Aquí sería 1, sería menos 1 más 7 daría 6. 2, en el caso de evaluarlo acá, sería menos 2 más 7, signos diferentes se restan, 7 menos 2 daría 5. En el caso de 4 sería menos 4 más 7, en ese caso signos diferentes se restan, daría 7 menos 4, 3. El siguiente sería menos 6 más 7, al restarlo, eso da 1 positivo. De esta manera, si comprobamos, la respuesta serían en los casos en los que se repite el par ordenado, es decir, 4 para X y 3 para Y en ese caso. Quiere decir que la respuesta sería en el caso 4,3. Ahora, para el caso de la gráfica quedaría de la siguiente manera. Para el caso de la elaboración, ¿verdad?, de las líneas rectas, se tomarían en cuenta las tablas, ¿verdad?, anteriores, los valores correspondientes. Si observamos detenidamente para el caso de y igual 3 medios de x menos 3, se han respetado los puntos, ¿verdad?, de color negro. En este caso solo tomé 3, ¿verdad?, por motivos de espacio. Tenemos el 0, menos 3, ¿verdad? 0 para x, 3 para y. Es decir, no hay movilidad para x. Eso quiere decir 0 y menos 3 sería en el caso para y. El siguiente punto es en el caso de 4 para x. Veamos en la x está el 4 y el 3 para y. En el caso, ¿verdad?, el último punto era 6 con 6. Esos eran los puntos para y igual 3 medios de x menos 3. Para el caso de y igual menos x más 7, algunos puntos que tomamos son los siguientes, ¿verdad? Teníamos el 1, nos daba con 6. 1 para x, 1 con 6. Luego sería 2 para ¿quién? Para x, 2 con 5 en ese caso. Luego teníamos también en la tabla de y igual menos x más 7, teníamos lo que es 4 con 3. Y por último, siempre para esta ecuación teníamos para 6, sería 6 para x y 1 para y en ese caso. Al unir los puntos, ¿verdad?, en ese caso nos quedan esas rectas, ¿verdad? La de color azul representa la de y igual menos x más 7 y la de color negro es y igual 3 medios de x menos 3. Algo importante que hablábamos, ¿verdad?, en uno de los videos, ¿verdad?, precisamente cuando hablábamos de la ecuación de la línea recta, de la forma punto pendiente, hablábamos acerca de algo bien importante a la hora de graficar. Con solo ver la ecuación vemos el comportamiento de la misma. Si observamos la pendiente es 3 medios, es positivo, quiere decir que la gráfica va hacia la derecha. Y cortará en el caso del eje Y exactamente en el valor de menos 3. Si observamos en Y, precisamente menos 3 está generando el corte de esta recta. Si observamos detenidamente la siguiente ecuación de la recta, y igual menos x más 7, pues la pendiente es negativa. Quiere decir, por lo tanto, que al ser negativa, la tendencia es hacia la izquierda. Y cortaría al eje Y en 7. Lamentablemente,
por el espacio, ¿verdad? Pero si vemos la tendencia e imaginamos un poco la situación, va con tendencia a pasar sobre el 7 en el eje Y. De esa forma vemos que el punto de intersección de estas dos rectas es exactamente en 4,3. Entonces podemos concluir que el punto de intersección de ambas rectas, ¿verdad?, es exactamente en 4 para X y en 3 para Y, en ese caso, para ambas ecuaciones de la línea recta, en ese caso. De esta forma podemos verificar, ¿verdad?, que en este caso las rectas pueden intersectarse en un determinado punto y que mediante el método gráfico podemos verificar dónde se intersectan dichas rectas. En este caso, vuelvo a reiterar, es en el punto, ¿verdad?, 4,3 en ese caso. Es así como doy por culminado este ejercicio, ¿verdad?, de lo que concierne a la intersección entre dos líneas rectas. Espero que sea de mucha ayuda, ¿verdad? Y espero que les haya sido de su agrado. En ese caso, pasen un feliz día.